Muy bien, vamos a empezar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Amado Padre, te rogamos por favor, Señor, para que podamos entender de quién es todo lo que tenemos en esta vida. En nombre de Jesús te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú trayendo convicción a nuestro corazón y alejes de mí la condenación, alejes de mí la culpa, alejes de mí el acusar, el juzgar, porque yo no soy nadie para hacer eso en el púlpito, Señor. Hazlo tú con tu palabra. Te quiero rogar, Santo Espíritu, que seas tú animando, redarguyendo, convenciendo a cada persona en esta mañana a tomar decisiones sabias en cuanto a lo que ellos poseen y su mayordomía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿han escuchado ustedes la palabra economía? ¿Sí? La palabra economía está compuesta de dos palabras en griego que son oikos y nomos. Oikos es casa y nomos es ley. Entonces, cuando hablamos de la economía, hablamos de la ley que hay en una casa. Nosotros pensamos en economía cuando pensamos en dinero, pero realmente en el reino de los cielos, la economía de Dios no tiene que ver solamente con dinero. La economía de Dios tiene que ver con todo lo que es de Él y que Él ha puesto a mayordomos. Cuando se translitera una palabra del griego al español, o sea, se dice igual pues, oikonomía, economía. Pero el significado o la verdadera palabra en el español es mayordomía. ¿Han escuchado ustedes eso? A ver, díganme el nombre de un mayordomo famoso que todos conocemos. Alfred. Se murió el papá de Bruce Wayne. ¿Y qué pasó con Alfred? Ya en la última película el vato ya sale que era hasta superhéroe casi también, ¿no? Pero ese mayordomo tenía a su cargo todo el dinero, todas las propiedades que eran ¿de quién? De Bruce Wayne. Ese era un mayordomo. ¿Se acuerdan ustedes las novelas que veían las abuelitas? Yo veía novelas con mi abuelita. Y siempre en esas novelas, Angelitos Negros, por ejemplo, ¿se acuerdan de esa película de Pedro Infante? ¿Qué salía en Angelitos Negros? Una sirvienta que era negra y salía un mayordomo en la casa. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces el concepto de mayordomo lo tenemos muy bien relacionado. ¿O se acuerdan los que somos más viejos cuando decían que querían tank? ¿Quién lo traía? ¿Quién? Jaime. El niño quiere tank. Y venían y traían. ¿Y Jaime era quién? El mayordomo. ¿Okay? Ese concepto lo hemos desvirtuado y le hemos puesto mayordomo como un sirviente nada más. Pero mayordomo tiene un nivel más alto en la palabra de Dios. Y te quiero hablar dentro de la economía de Dios, que es la mayordomía de Dios. Te quiero hablar este argumento y quiero desarrollar todo el sermón en base a esto. Porque la voluntad de Dios como creador y dueño de todo fue hacer administrador de sus bienes al hombre. Nosotros debemos administrar sus bienes, ojo, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el creador? Dios. ¿Y quién es el dueño? Entonces Él tiene una voluntad para manejar sus bienes. La pregunta que tendríamos hoy sería, ¿tú y yo conocemos la voluntad de Dios para administrar sus bienes? Porque nosotros somos de las personas que decimos que lo que tenemos es de Dios, pero no creemos que lo que tenemos es de Dios. Porque decimos que esa es mi camioneta, ese es mi carro, este es mi dinero. En la semana escuchaba una clase en la iglesia de Miguel Núñez y una persona decía, yo me siento mal. ¿Por qué? Le dice, porque no le estoy dando a Dios. Y el pastor le dice a él, pero si yo conozco los ingresos y veo que tú estás dando tu diezmo. Dice, sí, pero es que mi diezmo no es mío, mi diezmo es de Dios. Y después del diezmo es la cantidad que es mía y no estoy dando. Hablar de economía de dinero, de economía de Dios no es hablar de dinero. Hablar de economía de Dios es hablar de que todo lo que tú ves a tu alrededor es de Él. Y que todo lo que tú tienes es de Él.
Y que con lo que tú tienes, Dios tiene una voluntad para cómo tú lo vas a manejar. ¿A poco no piensas que tus hijos son tus hijos? No lo son. ¿A poco no piensas que la casa que tienes con esa escritura es tuya? No lo es. Es más, ¿a poco no piensas que el trabajo que tienes es tuyo? No lo es. Te lo quitan cuando quieren. ¿Acaso no piensas que el dinero que tienes es tuyo? No lo es. Cuando quieren te lo roban y cambia de dueño o de administrador. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Suponiendo que hay un agricultor, ¿ok? El agricultor tiene una propiedad. Estoy borracho, hermano. Son los triglicéridos. Entonces, en esa propiedad, él es dueño de la tierra. Él contrata a uno que va a sembrar uva, él contrata a otro que va a sembrar manzana, él contrató a varios y los puso ahí. Estos contrataron a otros que lograron que la uva se hiciera vino, que la uva se hiciera en pasas, que la uva se diversificó. Pero todo lo que se produce ahí, sea bueno o sea malo, ¿de quién es? Es de él, porque de él es ¿qué? La tierra en la que está trabajando. Vamos a ver qué dice Salmos, capítulo 24, versículo 1 y 2, si me acompañan, por favor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ¿quién? El mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra entonces? ¿Y de quién es todo lo que hay en esta tierra? No, pero es que el celular Él no lo creó. Esto es aparte, esto es mío. No. Porque tú, como ser humano, conoces a alguien que inventó esto. Pero al ser un invento y está en su tierra y en su propiedad, es de él. Pero la camioneta que tengo no, es de él. Porque de él, ¿qué dice? Es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él habitan. Entonces, quiero llevarte ahora a que tú conozcas tres verdades. Ay, caray. Lo primero que debemos conocer es que Dios es que creador y dueño de todo. En las primeras páginas de la Biblia, váyanse a Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Ese pasaje es la escritura factura del dueño. Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? Dios creó los cielos y la tierra. Y Salmo nos decía que todo lo que hay es ¿de quién? De Él. Todo lo creado y todo lo que existe. Lo primero que debemos de nosotros aceptar, reconocer en este momento es que todo lo que nosotros hoy vemos es de Dios, porque Él es creador y dueño de todo. Sé que esto va a ser complicado que baje de aquí a aquí. Porque tú sigues creyendo que el negocio que tienes, que te ha costado mucho trabajo, es tuyo. Que el sueldo que tienes, que te cuesta muchísimo trabajo, es tuyo. Es más, como piensas que el sueldo es tuyo, tú puedes decidir hacer lo que tú quieras con ese dinero. ¿Sí o no? Pero estamos aprendiendo hoy que según la mayordomía es conocer cuál es la voluntad de Dios para su dinero, que te confió a ti. Porque el 100% del dinero que te está confiando es de Él. Y un día vas a llegar a su presencia y vas a rendir cuentas por el 100% del dinero que Él te dio, no solamente por el 10%. ¿De dónde sacas esto, Héctor? Porque Él es Dios y Él es creador y dueño de todo. El segundo punto que tú debes de conocer es que Dios, como creador y dueño de todo, hizo al hombre mayordomo en su creación. Génesis 1. Vayan por favor ahora al versículo 26 al versículo 28. Ya había creado en 5 días 5 cosas.
De escuela dominical eso deben de saber, ¿no? Pero el sexto día, ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar. Y ojo, grábate esa palabra. Ejerza, ¿qué? Dominio. ¿Pero sobre quién? Sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y vuelve a decir el concepto: ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. ¿Soy yo? No, ¿ah? Es que están jugando ahí con el audio, pero no, yo no soy. Yo no soy, hermano. Yo soy el mayordomo. Este punto, les voy a ser sincero, no es mío. Este punto es de R.C. Sproul. Es un autor que ya falleció. Y él desarrolla lo siguiente en un argumento que él pone. Pero él habla de que este pasaje habla acerca de cómo el hombre tiene un mandato. Debe de ser productivo. O sea, el trabajo se hizo antes de la caída, el trabajo no fue después, ¿eh? Porque muchos, no, es que yo no trabajo porque pues eso es consecuencia del pecado, entonces yo eso no. No. El trabajo es parte de la creación. Pero me gusta cómo él lo pone, porque él dice: podemos observar aquí las raíces y los fundamentos de la mayordomía. Lo primero, el primer llamamiento que Dios hace a su imagen y a su semejanza, hablando a la creación, es determinado: que sean productivos. A los seres humanos les dice: sean fructíferos, multiplíquense. Jesús mismo, cuando habla acerca de la parábola, no habla del fruto 100 por 1. Jesús habla de muchas parábolas en las que él dice acerca de el enfatizar que el hombre debe de ser productivo, no en cuestiones solamente de dinero, sino de trabajo, de poblar la tierra. Pero el segundo mandato que él pone en esto, dice, es que Adán debía de tener el dominio sobre la tierra, sobre las aves, sobre el ganado. Él era llamado a esto. Dios llamó a Adán y a Eva como gobernadores que se quedaron a cargo de la creación en el huerto. Ahorita vamos a ver ese, porque hasta aquí no había huerto todavía. ¿Sí se dieron cuenta? Hasta aquí solamente había creado al hombre. Y dice: vas a tener dominio sobre todo lo que ya creé, pero no había creado el huerto. Pero lo puso para que tuviera dominio sobre la tierra. Lo hizo mayordomo de la tierra. Ellos debían actuar conforme a la imagen de Dios, administrando para su gloria todo lo que había en esta tierra. Pero ahora miren en Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo cultivara y lo... Aquí está la orden del trabajo. Dentro de esta parte de mayordomía que Dios le dio al hombre como administrador, le dijo: vas a cuidarlo y vas a cultivar. Esto me llamó la atención, porque este mandato de cultivar y cuidar es clave para que entendamos la responsabilidad que tenemos como seres humanos en este mundo, que es pasajero y es desechable. Amado hermano, todo lo que conoces es desechable, hasta este mundo, porque va a ser cambiado por cielos nuevos y tierra nueva, dice la Biblia. El único que no es desechable y que tienes en tu mano es este libro, porque es eterno. Dios no es desechable, pero de ahí todo lo demás que tú conoces es desechable. Pero aún en este mundo que es desechable, Dios nos ha mandado a cultivar y a cuidarlo. La imagen de Dios tenía un estatus privilegiado en el que ahora había recibido el dominio sobre la tierra, pero la responsabilidad de cuidar y cultivar este mundo. Pensemos por un momento en nuestra casa. No en tu casa se implementas mejoras de que quieres repellar, quieres trapear, quieres ordenar, quieres pintar. ¿Por qué? Porque es el instinto que tienes en base a cómo Dios te diseñó para cuidar y cultivar. Pero ¿por qué no hacemos eso mismo con esta tierra en la que vivimos? Yo no veo a los cristianos, a todos, por lo menos los de nuestra iglesia, plantando árboles.
Porque hay un mundo que necesita oxígeno. Nos quejamos del calor, del calentamiento global y todo este rollo, pero esa es nuestra labor. Cuidar y cultivar, porque somos mayordomos de este mundo. Es más, nuestra labor es, en el llamado de Dios, tenemos que abonar, labrar, sembrar, reabastecer y así sucesivamente este mundo. ¿Lo estamos haciendo? La mayordomía no tiene que ver con dinero, tiene que ver también con cuidar y cultivar este mundo en el que vivimos. Pero hay otro mandato que se le da ya estando en el huerto, y miren por favor el versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El siguiente mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto fue nombrar animales. ¿Sabes? Aquí es donde nace la ciencia. Aquí es donde nace la biología. Si tú piensas que eso no es de Dios, creo que estás mal. Porque la Biblia no habla de ciencia y no habla de biología, pero sí dejó al hombre encargado para que esto Él lo creara. Le puso nombre a los animales. Tipos, formas, la realidad, la medida, todo lo examinó. Y ahora nosotros, en estos principios tan simples, nosotros podemos ver así nuestro planeta. Somos mayordomos en este mundo, sin ser cristianos. Porque el hombre cae y la mayordomía sigue sobre él. ¿O no te acuerdas? Lo sacó del huerto, pero siguió afuera. Siguió cultivando, siguió cuidando, pero ahora con esfuerzo, ahora con cansancio. Ahora sí iba a morir. Pero el hombre siguió siendo mayordomo. Es más, no de la mayordomía de la que le pidió cuentas a Caín. ¿Qué fue lo que me trajiste? ¿Lo mejor de la tierra o lo que tú pensaste que era lo mejor de tu producción? ¿No fue mayordomía eso? Nos vemos en Génesis la mayordomía. ¿Se acuerdan de José? Mayordomo de la casa ¿de quién? De Potifar. La mujer quería con él y él corrió, huyó. Pero luego tiene un sueño, el faraón, y él le cuida los graneros, y no fue él el mayordomo de Egipto, fue el gobernador. ¿No habla de mayordomía Génesis entonces? Fundamentalmente, la mayordomía se trata de ejercer el dominio que Dios nos ha dado sobre su creación. Porque cuando lo hacemos reflejamos la imagen de nuestro Dios creador en el cuidado, en la responsabilidad, en el mantenimiento, en la protección y en el embellecimiento de la creación. Ojo familia, sin ser creyentes. Esto es el deber del hombre en la tierra. Lo hace de manera natural y ni cuenta se da. ¿Por qué está Greenpeace? ¿Por qué hay sociedades ecologistas? ¿Por qué hay ciencia? ¿Por qué hay biología? ¿Por qué hay todo esto? ¿Por qué hay economía en los países? ¿Se hace un presupuesto? ¿Por qué? Porque son mayordomos que Dios ha diseñado y los ha puesto. Ahora vamos a ver donde la puerca tuerce el rabo y ya empezó a llover y no te puedes ir. Así que te la vas a tener que chutar. Lo tercero que debemos ahora nosotros conocer es que nosotros podemos ser mayordomos fieles o infieles, mayordomos buenos o malos. Cuando hablamos de administración de los bienes de Dios, ahora sí esto es para creyentes, hablamos de una mayordomía en la cual está implícita la idea del mayordomo y el amo. ¿Quién es el mayordomo? Nosotros. ¿Quién es el amo? Dios. El cual espera que nosotros seamos responsables de cuidar y administrar los bienes de nuestro amo. Se requiere que seamos honestos, pero también que seamos íntegros y confiables, porque la posibilidad de robar o malgastar todo el dinero de nuestro amo y sus posesiones que nos ha otorgado es muy grande. De esto, de la honestidad, la integridad y la confiabilidad que tú tengas, depende que seas un buen mayordomo o un mal mayordomo. Voy a ponerte un ejemplo bien sencillo y ustedes van a decir amén. Tú tienes a tus hijos, suponiendo que tienes como yo 2. Entonces tú agarras y le das 10 pesos a los 2. En la misma cantidad, 10.
Resulta que la muchachona, pues le encantan las pinturas, esmaltes y todo este rollo de Mary Kay, Jafra, Natura, Avon y todo este show. ¿Y sabes cuánto se gastó? 15 pesos. Ya gasté 10, pero los 5 próximos de lo que me vas a dar ahí lo tomo. ¿Ok? Pero el muchacho, bueno, vamos a hablar como que fuera otra muchacha, porque no van a pensar, esa es Camila y el otro es Matías. No. Entonces, la otra muchacha, resulta que ella no. Ella agarró, vio los 10 pesos y se acordó. Bueno, esto Dios ha dicho que es para él. Esto lo voy a dar para ayudarle a alguien. Esto lo voy a guardar y lo voy a ahorrar. Esto voy a comprar algo, voy a vender. Y con esto, pues, lo voy a devolver a mis papás porque a lo mejor les hace falta. Y devuelve 3 pesos a los papás y los demás lo reparte, ayuda y todo. ¿Qué crees que van a hacer los papás? El siguiente mes le van a seguir dando 10 pesos a la primera. Pero el siguiente mes a la otra, ¿cuánto le van a dar? Te voy a dar 15. ¿Sabes por qué? Porque lo supiste administrar. Grábate ese concepto en que de esto depende qué tan buen mayordomo eres, si eres fiel o eres infiel, si eres bueno o eres malo. A lo mejor eres como yo que dice, Señor, ¿cuándo me vas a cambiar el carro? Y el Señor me ve de arriba y me dice, si con ese que tienes no eres buen mayordomo, ¿para qué te doy uno mejor? A lo mejor eres de las personas que están diciendo, Señor, dame otro empleo. Si tan solo tuviera otro empleo, Señor, yo te serviría. Si con ese que tienes la oportunidad de servirme y no lo haces, no te puedo dar otro. Porque no eres ni honesto, ni íntegro, ni confiable. Es que denme un aumento de sueldo, le piden al patrón y el patrón dice, amigo, llegas tarde, faltas 25 veces de las 20 que tienes que venir, siempre estás pidiendo dinero prestado a la caja de ahorro, o sea, ya entras y ya te quieres ir, has matado 4 veces a tu mamá porque cada vez pides permiso, es que tienes el velorio de mi mamá y te vas y ya no sé cuántas mamás tengan. De esto depende. Y ojo, yo nomás estoy dando una introducción. A lo largo de este mes van a ver todas estas partes de la mayordomía. No se las pierdan, cada tema para aprender. Pero yo te quiero recordar de Jesús. Jesús habla en Lucas 12 y en Lucas 16 de 2 parábolas. No las voy a mencionar. En una de ellas habla del mayordomo fiel. Ese mayordomo que dice, fue buen mayordomo y le dio más. Pero en Lucas 16 habla del mayordomo que es malo, un mayordomo que es astuto. Y lo pone como comparación y dice, por lo menos hubieras aprendido como él, que de mi dinero trabajó, guardó, ganó simpatía y tuvo astucia para su futuro. Por lo menos hubieras aprendido eso. Ya te mencioné la parte de José como un mayordomo. Pero en cuanto a nosotros, familia, debemos entender todos y todas aquí que somos mayordomos. Porque una correcta comprensión de la mayordomía cristiana nos va a llevar a reconocer quién es Dios y que todo es de Él. Primero, grábate esto. No sé si los demás predicadores lo van a usar, pero a mí me gustó, me inspiré. El principio de la mayordomía significa que cuánto soy, cuánto tengo y cuánto puedo es por Dios y para Dios. ¿Ok? ¿Cuánto soy? ¿Cuánto tengo? Y cuánto puedo es por Dios y para Dios. Hay gente que está en una silla de ruedas cuadripléjico y está haciendo dinero y no teme de Dios. ¿Cómo se llama ese físico? ¿Alguien se sabe su nombre? ¿No? Que solamente inventó una máquina para que él, Steve Hopkins. Todo cuanto soy, cuanto tengo y cuanto puedo es por Dios y para Dios. Así que nuestro dinero, familia, no es nuestro. La mayoría de nosotros pensamos que es nuestro dinero. ¿Y sabes algo? No es nuestro. Es de Dios y nos lo confió y está viendo cómo lo administramos. Sin embargo, un entendimiento correcto de la mayordomía me va a llevar a una actitud diferente, porque no solamente tengo que dar, sino que también debo de ver cómo malgasto mi dinero.
No depende, familia, grábatelo, no depende de cuánto ganas. De eso no depende tu economía, depende de cuánto gastas. Hay gente aquí que ya tiene rebasada 1 y 2 tarjetas de crédito. Es más, hay gente aquí que se va de vacaciones y pide prestado para irse de vacaciones. Si no tienes, no vayas. ¿Pero qué? Pensamos que somos lo que hacemos. Y no, yo soy cuanto tengo, cuanto lo que hago, todo es por Dios y para Dios. Por lo tanto, grábate eso. No es nada más cuidar el dinero. Viendo que es mío y cómo yo doy. No, es viendo cómo lo malgasto también. El dar es un acto de fe y tiene 2 rubros. Uno es el diezmo y otro es la ofrenda. Pero grábate algo, no te estoy diciendo que si tú eres pobre no debes de dar. No, mi hermano. En la alimentación de los 5,000, un niño llegó con 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tenía. La viuda echó todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque lo poco en tus manos es mucho en las manos de Dios. Grábate eso. Lo poco en tus manos es mucho en las manos de Dios. Es suficiente en sus manos para reproducirlo y alimentar a 5,000. Jóvenes adolescentes, si tu papá te dan 20 varos, aparta 2. Y aunque se vea muy burlón meter en un sobre 2 pesos, no son los 2 pesos, es tu carácter lo que se está formando. Apartar lo que es de Dios. Y los 8 que te quedan, de los 10, ve cómo lo manejas. Porque ese es tu llamado como administrador. El diezmo se trata de darle el 10% de los ingresos al Señor. Hay 2 citas, no las voy a ver por tiempo. Levíticos 27, 30 al 32 y número 18, 23, 24. Esto es una disciplina espiritual. No diezmar es considerado como un robo. Y lo dice Malaquías capítulo 3, 8 al 10. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. El Señor así lo dice. Ahora, el no diezmar, pero es que, Héctor, yo soy dispensacional. Amén, te respeto, Dios te bendiga. Es que la dispensación de la ley era una cosa y ahí era el diezmo. Entonces yo ya estoy en la gracia. Yo ya no tengo que diezmar, perdóname amigo, pero antes de la ley, cuando no había pueblo de Israel y no había ley, Abraham tuvo una victoria y fue con Melquisedec, el sacerdote, y le entregó el diezmo de la batalla. Esto no es cuestión de ley, esto es cuestión de ¿qué? Orden y mandamiento de parte del Señor para nosotros. Sí podemos estimar que el mínimo para darle a Dios es el 10. Porque puedes decir, yo en mi dispensación, yo ya no diezmo. Bueno, entonces tienes que ver lo que dice 2 Corintios 9:7. ¿Se acuerda qué dice? No lo lean, yo lo voy a buscar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a ¿quién? Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero yo te hago una pregunta, ¿tú oras para dar? ¿O eres de los que llega el domingo y no manches, ya van a pasar el sobre, préstame 5 varos, ahorita te lo devuelvo? No, pero es que le vamos a dar al César allá afuera. Chirrión, oye, préstame 10 tú, ¿no? Y empiezas a rascar por donde sea, porque no, el diezmo y la ofrenda se oran, hermanos. Se prepara el corazón desde antes de que recibas el dinero, porque el dinero no es tuyo. Y teme de Dios cómo manejo tu lana. No se debe improvisar, se debe preparar el corazón y venir para ofrendar. Otra cosa que implica la mayordomía es nuestro tiempo. Familia, te voy a dar la verdad más cruda que puedes tener en toda tu vida. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. ¿Sabías que tú naciste ya con días contados? Hasta en eso Dios agarró y ¡puf! Te dio. Algunos son 30, algunos son 40, algunos ya llevan 100. Digo, Chabelita, ¿cuántos tiene, amado? Chabelita, ¿cuántos tiene? 93. Pero tú desde que naciste ya tienes tus días contados. Tú tienes que ser buen mayordomo con ese tiempo, porque Él espera que lo uses para su gloria. Él espera que tú seas diligente, que vivas vidas santas, que vivas un día en el que tú anheles que Él regrese. Fuiste creado como una obra suya de antemano para que anduvieras en las obras suyas que Él preparó para ti. Yo no me imaginé que a mis 18 años, cuando estaba escuchando el Evangelio en un campamento, a los 39, 40 iba a estar predicando en una iglesia y siendo pastor. Yo no me lo imaginé, pero Dios sí lo sabía.
A como yo no me imagino si dentro de 10 años yo me voy a morir en un accidente trágico o de una muerte natural en mi cama, que es la que yo quiero, pero no sé si el Señor quiere. Pero eso también es mayordomía. Nuestras posesiones. Familia, no se trata de que no tengas cosas, porque no me malentiendan, yo no estoy predicando la pobreza. Es que Héctor, entonces no debo tener cosas. No, se trata de que las cosas no te tengan a ti. Las cosas no te deben de tener a ti. Un creyente sincero puede descuidar esta área. Puede pensar que Dios quiere una porción de su dinero nada más. En realidad la Biblia nunca limita solamente a dar nuestro dinero. La Biblia me enseña que todo lo que poseo es de Dios y yo solo soy su mayordomo. Por lo tanto, todo lo que poseo debe estar a su disposición, iniciando por mí para que por medio de mí fluya lo que es de Dios. Poner al servicio del Señor y de su obra todo lo que Él nos ha dado ha sido la característica de grandes hombres de Dios. ¿Te acuerdas tú de la primera iglesia en Hechos? ¿Te acuerdas de Bernabé? Dio un terreno, lo entregó y lo dio para que lo dieran a los pobres. Luego vienen Ananías y Zafira y se quieren hacer las ratas también y entonces el Espíritu Santo dice, a mí no me vas a engañar, y los mata. Pero todo lo que tienes es de Dios. Aún el Chevy ese 2004 que traigo es de Dios. Y ¿sabes qué? Con vergüenza te lo digo. Hay veces que, mira, te presto lo que quieras menos mi carro. Te presto lo que quieras menos mi carro. Y el Señor me acaba de pegar una cachetada con, eso no es tuyo, es mío. Y debe de estar a disposición. Nuestros hijos no son nuestros. Y ahí va el otro. Porque voy a llegar ahí. Nuestro puerco, que diga nuestro cuerpo. Pocos creyentes piensan acerca de esta responsabilidad, pero es importante. Nuestro cuerpo es en realidad algo que Dios nos ha dado con el propósito de ser un vehículo por medio del cual nos movemos y vivimos para su gloria. Y aunque la Biblia no prohíbe beber alcohol, no prohíbe fumar ni tomar drogas, estas cosas pueden dañar tu cuerpo y estorba tu habilidad para servirle al Señor. Ponte a pensar en una persona que tiene características de diabetes. O sea, tu mamá fue diabética, tu abuela fue diabética, tu abuelo fue... O sea, toda tu generación tiene ya el sello de diabetes. ¿Qué tienes que hacer tú? Deja la cochina azúcar, deja la maldita harina, deja ya, o sea, ya no puede, pero ¿qué haces? 4 rebanadas de pastel. Total, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eres mal mayordomo. Yo neta que me está dando hasta cosas. ¿Por qué? Porque sí, yo hago ejercicio, pero ¿sabes qué tengo en la mente? Ya lo quemé, ale. Una mala mayordomía. Pero también, ¿sabes qué? No solamente es la falta de ejercicio. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio? No te hablo de que vayas al gimnasio. Muy bien. Te hablo de que camines solamente. Pero ¿cuántos de aquí duermen sus 8 horas? Eso es mala mayordomía. Que duermas 3, 2 horas. ¿Qué te crees, Robocop o qué? Bueno, para los que son ya nuevos, ¿qué te crees, Optimus Prime? Tienes que cuidar tu dieta, lo que comes, o cualquier cosa que te pueda afectar. ¿Por qué? Porque no es tu cuerpo, ¿es de quién? Piensa cuando te estás drogando. Estás atentando contra el cuerpo que Dios te dio para que tú lo pudieras administrar y ser buen mayordomo. Sí, desgraciado drogadicto, es lo peor. No, tú también, cuando ves otras cosas que no tienes que ver y le permites a tus ojos que vean pornografía. Tú también, cuando estás en lugares que no tienes que estar, tu cuerpo es un medio, un vehículo para que le sirvas a Dios. En tu trabajo, en tu casa y demás. Y lo último, nuestras familias. Nuestras familias son los regalos más grandes de Dios. Como pastor me tiene y me da vergüenza decirte que muchas veces he puesto a mi familia como pretexto para no servirle a Dios. No puedo ir a tal cosa. No es que tengo que hacer esto con mi familia. No es que, ¿sabes qué? La familia no debe interferir con nuestros ministerios. Nuestra familia son nuestros ministerios. Nuestra vida familiar debe prepararnos ahí para ministrar más eficazmente en la iglesia.
Si no le tienes paciencia a tu esposa, no le vas a poder tener paciencia a la hermana que aquí le huele la boca, que aquí te patea la silla, que aquí te mancha el piso, que aquí te tira papel en el baño. No le vamos a poder tener paciencia. ¿Por qué? Porque mi familia es lo que Dios ha provisto para capacitarme y servirle mejor a Dios. Aprendamos a cuidar nuestra familia de manera amorosa, a instruirla, a instruir a nuestros hermanos en Cristo. Somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Le ando dando discipulado a media iglesia y mis hijos necesitan discipulado, pero yo acá no, sí, yo quiero ver que estos crezcan, que estos sean. Mi hijo necesita un discipulado, mi hija necesita un discipulado, mi hijo necesita aprender a orar, aprender a confiar en el Dios de su papá, pero él lo necesita y yo se lo voy a enseñar. Eso es ser buen mayordomo. Terminamos con las aplicaciones. Porque Dios te ha dado todas las cosas que tienes, puedes estar seguro que eres un administrador de Dios. La cuestión es si eres un buen o mal administrador de las cosas de Dios. Te dejo la semana y hay una pregunta que voy a pasar a los pastores de iglesia en casa. Pregúntate, ¿administro bien todo lo que Dios me da? ¿Lo hago conforme a su voluntad? Si hoy te presentaras delante de Dios, ¿crees que podrías ser recompensado por ser un buen administrador o serías castigado por tu descuido? Grábate lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Yo vengo pronto y mi recompensa viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No olvides que Dios ha confiado en ti todas las cosas que tienes. Significa que eres un administrador del Señor. Recuerda, Él te va a recompensar según lo que hagas con esas cosas. Segunda y última aplicación. Administra lo que te dieron por confianza conforme a la voluntad del que te lo dio, no conforme a la tuya. Porque no es directamente tuyo. Tú eres solamente un Alfred. Tú eres solamente un Jaime. Tú eres simplemente un mayordomo. Dios ha colocado en tus manos la administración de tu vida, de tu tiempo, de tu economía, de tus dones, que se me faltó ahí en la mayordomía, en los dones también, de tus hijos, del ministerio, del trabajo. La pregunta es, pregunta de iglesia en casa, ¿se va a poner bueno esta semana? Si no vas aún, acércate. Es nuestro deseo que tú aprendas más a ser un buen mayordomo. ¿Estás administrando conforme a la voluntad de Dios? ¿Tú lo estás haciendo? Y voy a dejar 4 preguntas más que no están ahí. ¿Sabías tú que eres un administrador de las cosas de Dios? ¿Cuál es la verdad que Jesús quiere comunicarte por medio de la imagen de un mayordomo? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te dio? ¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a la tuya? ¿Estás dispuesto a usar tus posesiones que Dios te ha confiado para agradarle a Él y ministrar a otros? El amo se dio cuenta que el mayordomo fue infiel y que estaba metido en un serio problema porque vio que él no fue obediente. ¿Sí te acuerdas? Y su consecuencia fue la muerte. Pero el amo envió a su único hijo para que el mayordomo fuera salvado y hecho una nueva criatura. El amo dio todo lo que él tenía en amor, porque toda la tierra y demás que hay, pero en amor dio a su hijo por el mayordomo infiel. Vino él como un mayordomo fiel. Vivió una vida en escasez porque él no tenía dinero. Él vivía dependiendo de su padre para pagar impuestos. Él vivía modelándole a la gente, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo metieron en una tumba que ni de él era prestada. Pero él fue un buen mayordomo, ¿sabes por qué? Porque obedeció la voluntad
de su Padre. Ser buen mayordomo no significa gastar lana ni tener dinero. Ser buen mayordomo significa obedece a Dios en su voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios para administrar tus bienes? Eso es lo que te va a pedir cuenta. Si tú vienes por primera vez y no tienes a este Señor en tu corazón, por ti también murió el Señor. A ti también vino a hacerte de nuevo. Ya eres un mayordomo en esta tierra, pero Él quiere que seas un mayordomo de sus bienes. Te va a dar el Espíritu Santo, que es Él en persona viviendo en ti. Te va a dar un perdón y una vida nueva. Te va a dar una herencia celestial que se llama salvación y te va a llamar a gloria. Y si tú eres de los que ya está viniendo a la iglesia, yo te puedo decir, nunca es tarde para arrepentirse y tomar un camino nuevo en el cual por ignorancia caminábamos sin saber administrar, pero ahora Dios te dice, quiero hacerte un buen mayordomo. Y anhelamos escuchar las palabras cuando lleguemos allá. Bien, buen mayordomo, siervo fiel, que en lo poco que te di fuiste fiel y sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios use este mes para enseñarte qué es la mayordomía de un hijo de Dios que obedece la voluntad del amo. Amado Padre, por voluntad tuya somos hijos y por voluntad tuya están todos aquí en esta mañana. Y si alguna persona hay aquí en este lugar que está conociendo la salvación que viene de ti, amado Padre, te damos gracias porque como amo nos proviste de vida nueva en Cristo Jesús. Y si alguien aquí está entendiendo esta verdad, damos tantas gracias porque él ahora puede confiar en que tú eres un buen amo, que te compadeces de los mayordomos infieles que tienes y nos mandaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias por esa obra, Cristo Jesús. Pero también, Padre, te quiero rogar a ti, Señor, por los que somos administradores tuyos y que no sabíamos sobre esto. Yo vengo ante tu presencia quizás representando este grupo de personas que hemos estudiado tantas cosas, pero nos hemos olvidado de lo que es ser un buen mayordomo. Amado Padre, enséñanos conforme a tu voluntad a ser buenos mayordomos de tu gracia, porque se requiere que el mayordomo sea hallado fiel. Cristo Jesús, queremos depender de ti. Santo Espíritu, queremos depender de ti y confiar en que no hay otra manera de administrar bien las cosas si no es conforme a tu voluntad. Haznos obedientes a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.